Esta es la 34ª emisión de Dios en la actualidad y estamos continuando el tema poder y gobierno. Hicimos un pantallazo introductorio en la emisión anterior, en el cual, por un lado, vimos el ejemplo de Mauricio Macri con el Congreso o el mega encuentro que lo llamaban de espiritualidad, mostrando cómo un líder político, que para entonces era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero probablemente también aspirando a ser presidente, lo cual llegó a ser, que introduce ese evento, todas esas palabras introductorias, y de algún modo se intenta perfilar ante toda esa gente como alguien capaz de hablar sobre esos asuntos espirituales y apelar en cierta medida a la fe, lo cual es algo que está muy presente en muchos líderes políticos que hablan el discurso de la espiritualidad o de la fe. Puede considerarse que lo hacen con una actitud astuta, mayormente, de tratar de ganarse el afecto, el interés, la confianza de los potenciales votantes, o bien porque, como toda persona que cree en esas cosas y las siente y las vive así y lo comparte, también lo hacen ellos. Lo harían incluso si no fueran líderes políticos. Entonces no necesariamente con una astucia electoral o de poder. Entonces ahí es para pensarlo. Sin embargo, la instrumentación del discurso religioso siempre suele ser vista con cierta sospecha de parte de los líderes políticos. A tal punto que, como veíamos también en otros videos, muchos cristianos, pastores o sacerdotes, ven digamos, como un peligro, como un gran riesgo, que desde el lado propiamente religioso, sacerdotal o pastoral, haya un involucramiento directo, explícito, con ciertos candidatos, con ciertos partidos. Consideran que es como una corrupción. Incluso un pastor norteamericano decía que el pastor se prostituye a sí mismo si se mete en esas cosas. O sea, están vistas como un territorio sucio, como un territorio demasiado ajeno al amor cristiano o al servicio cristiano o a la proclamación del Evangelio del Reino. Eso merece ser problematizado. Y también la cuestión del poder sin necesaria conexión con el gobierno a nivel estatal. Tanto puede hablarse de los que se llaman poderes fácticos, a nivel global incluso, como pueden ser los altos mandos de los bancos, de las grandes corporaciones empresariales, y a su vez las élites, como veíamos en el video de la emisión anterior, hablando del Club Bohemio en California, en Estados Unidos, donde se sabe por los investigadores que han concurrido desde hace décadas los más importantes líderes de la política y de la cultura norteamericana. Todo eso, o el Club Bilderberg, todo eso genera agenda, genera políticas, y por lo cual se ve que quienes manejan esos recursos, quienes lideran esas élites, esas sectas incluso, tienen un peso, como se ha sabido desde hace siglos, el peso que pudiera tener el Papa o el patriarca de la Iglesia Ortodoxa frente a los zares y demás. O sea que quienes tienen recursos económicos, quienes tienen fuerza de convocatoria hoy día, lo que llaman influencers, o las iglesias que tienen mucha cantidad de gente siguiéndolas y gente muy fiel, se convierten evidentemente en poderes que influyen en muchas áreas de las decisiones políticas, de la cultura, del pensamiento.
porque influenciar el pensamiento, influenciar la opinión, es también afectar políticamente, eso se sabe. En fin, vamos a tratar, sin embargo, entre las distintas cosas que se pudieran hablar, yo voy a enfocarme en analizar cuestiones, si se quiere, más teológicas. Tratando de comprender, de acercarnos a comprender el Evangelio propiamente, o sea, la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza primaria, aunque sea de los evangelios canónicos, del Nuevo Testamento, más allá de lo que pudiera considerarse apócrifos o gnósticos, como veíamos en otras emisiones. Sin embargo, comenzaremos con el fragmento de una película llamada Kingdom of Heaven, o el Reino del Cielo, de los cielos, que trata sobre las cruzadas y los conflictos entre los soldados o los grupos católicos con los musulmanes en la Tierra Santa y demás. Vamos a ver un fragmento. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Ningún musulmán del gran ejército que se acerca había nacido cuando perdieron esta ciudad. Combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían para sentirse ofendidos. ¿Qué es Jerusalén? Vuestros santos lugares yacen sobre el templo judío que los romanos derribaron. Y los de los musulmanes yacen sobre los vuestros. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro? ¿La mezquita? ¿El sepulcro? ¿Quién tiene más derecho? Nadie tiene más derecho. ¡Todos lo tenemos! Eso es una blasfemia. Callaos. Defendemos esta ciudad, no para proteger estas piedras, sino a quienes habitan entre estas murallas. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Cómo vais a defender Jerusalén sin caballeros? No tenemos ninguno. ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. Es uno de mis criados. ¿Es así? ¿Naciste sirviente? De rodillas. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, ¡arrodillaos! ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Quién creéis que sois? ¿Vais a cambiar el mundo? ¿Acaso armarles caballeros les hará luchar mejor? Sí. Dice, ante la pregunta, sí, es su respuesta definitiva. Y ahí el peso de la creencia. No hay necesidad de argumentar ante eso, de este caballero, de este soldado. Solo decir sí, solo manifestar una convicción. Y se transmite una convicción a los demás. Una moral relacionada con la fe, porque les dice que sean rectos, que hablen con la verdad, que sean valientes, que no le teman a la muerte, para que Dios los ame.
y así también lo que hagan tenga recompensa eterna, y sean protegidos, resguardados, bendecidos por Dios, que cuiden a los desvalidos, a los débiles. Hay una ética del soldado relacionada con la fe, de la cual se está convencido y el líder transmite esa convicción. Y se vuelve ahí un líder militar, político y espiritual. En este caso vinculado con el cristianismo. Y también se puede ver la influencia que tiene, como decíamos, y qué poder es, se sabe, Hollywood, o el arte en sí, pero también el arte ligado con la economía, la gran industria económica que permite que sean cosas de otra calidad, con otros recursos y de una difusión internacional, llegar a mucha más gente. Y en este caso, tratando un tema basado en la historia antigua, en la historia medieval, pero es evidente que habla a la contemporaneidad, en particular a la gente del Medio Oriente, a los conflictos actuales en relación con la tierra, con el derecho sobre la tierra, con los edificios sagrados, con la preservación de los espacios de cada cultura, de cada pueblo, con sus tradiciones y su fe. Este líder plantea un discurso de respeto, de tolerancia hacia los reclamos de las distintas tradiciones respecto a esa tierra y de cuidado de la gente por sobre todas las cosas. Luego se habla de la importancia de generar un ejército para defender ciertos valores, cierto criterio. Y esto viene acá a ser representado por un personaje cristiano. Se le ve la cruz ahí, es un cruzado. Entonces, pretende ser de alguna manera esto un modo cristiano de ejercer la política, que no se desentiende, si se quiere, de la violencia en el sentido bélico, sino que ve la formación de guerreros y de un ejército como un modo de defender a los pobres, a los desvalidos, a la gente que se va a dedicar a otras labores, de defenderla contra quienes atentan contra el bien de la cultura, contra el bien de la sociedad. Es la defensa de una convicción, de una visión. Esto ya lo analizábamos cuando hablábamos sobre las religiones y la paz, cuando veíamos a ese sheikh musulmán de Arabia Saudita defendiendo el modo en el que el Estado Islámico concibe la relación entre religión y leyes, religión y Estado, la idea de la tolerancia religiosa, cómo se diferencia entre Arabia Saudita y los países occidentales, en fin. Vamos a continuar ahora observando algo que no es de ficción, sino es un reporte que hace Telesur sobre el año 2012, el presidente de Uganda, en África, cristiano él, hace públicamente una gran plegaria de carácter casi bíblico, sorprendente, en el cual él busca ser la voz de toda la nación delante de Dios, como un gran sacerdote, para tratar de abrir el camino de esa nación en el amor divino, en la luz divina. Así como en la película le decía, para que Dios los ame, les decía este líder a ellos. Podríamos pensar esto mismo. Vamos a ver el video. Este hombre llamado Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha pronunciado un discurso con un cariz totalmente diferente en una de las reuniones más importantes de su país. Fue durante la conmemoración de los 50 años de aniversario de independencia de Uganda. Aunque la celebración se realizó el pasado mes de octubre, solo ahora ha salido a la luz esta información tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Durante su discurso, Museveni clamó a Dios pidiendo perdón por los pecados del país y puso a Uganda en las manos de Jesucristo. Durante la oración aseveró cerrar la maldición que viene del pasado, añadiendo que confesamos los pecados que han sido obstáculos
para la armonía nacional y retraso en los necesarios procesos políticos, sociales y económicos. Confesamos además los pecados de la idolatría y brujería que abundan en nuestro país, aseguró el mandatario. También incluyó el mandatario otros pecados de Uganda, como el orgullo, el tribalismo, el sectarismo, la pereza, la indiferencia de corrupción, la inmoralidad sexual y otros. Queremos dedicarte a esta nación para que seas nuestro Dios y nos guíes. Queremos que se conozca a Uganda como una nación que teme a Dios y cuyos cimientos están firmemente arraigados en la justicia para que se cumpla lo que dice la Biblia en el Salmo 33. En su versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su heredad. Cabe resaltar que durante el mandato del gobierno ha bajado el índice de VIH-Sida a través de un método y campaña complementaria, descendiendo en más del 10% de la población. De esta forma se sigue la meta número 1 del gobierno ugandés, siendo este el único país de África que ha bajado este índice. Me disculpo que antes dije que era de Telesur, ¿no? Betel Informa, un programa informativo cristiano que toma imágenes de Telesur y de otro noticiero más. Y relata esta situación en el año 2012, fines de 2012, de Uganda, en la cual el proyecto político está muy vinculado con la fe cristiana y con una disposición de recibir gracia, recibir bendición de Dios sobre la nación, teniendo una especial actitud de arrepentimiento, de entrega. Esto tiene resonancias como decía, con el Antiguo Testamento, con la actitud de los reyes de Israel, de esos antiguos gobernantes. Pensemos en David, o en Salomón, o en otros reyes, en particular con aquellos reyes en la tradición de Israel que decidían seguir a Jehová y que su reino fuera consagrado a Jehová luego de que reyes anteriores se hubiesen vuelto paganos. Y, según escriben los profetas, la nación entera recibía maldición y toda clase de problemas a causa de ese desvío, de esa corrupción. Y estos reyes se arrepentían públicamente y buscaban una renovación y recibir nuevamente el favor divino. ¿Por qué? Porque ese favor divino, esa bendición, repercutía en todos los ámbitos de la sociedad. Repercutía en que haya paz en relación con los enemigos, paz entre la gente, repercutía en que las cosechas y demás todo floreciera mejor, en que hubiera esa salud, alegría y otras cosas buenas. Por lo contrario, esas maldiciones repercutían perjudicando todo lo demás. Esto no solamente en los judíos, sino en las tradiciones religiosas de distintos pueblos. Ahora, uno podría pensar que todas esas supersticiones ya no son tenidas, o las llamadas supersticiones, no son tenidas en cuenta por los gobiernos actuales, y que si algunos las tienen son personas extrañas y peligrosas. Ahora bien, ¿son necesariamente ejemplos el presidente de Uganda o últimamente se habla mucho de Bolsonaro o de Donald Trump, que también tienen discursos muy cristianos o que se adhieren al cristianismo en algunas de sus palabras? ¿Vale tenerlos como ejemplos de líderes que encarnan un vínculo entre fe religiosa y conciencia política? Bueno, yo creo que tal vez eso era lo que los que hablaban en los videos de la emisión anterior querían prevenir. Que resultaran esas personas siendo ejemplo para los no creyentes, ejemplo de lo que es un cristiano o de lo que es ser cristiano en la política, y que opacaran la figura pura y total de Jesús. De tal modo que incluso si estos otros fallaran, se equivocaran o hicieran cualquier otro tipo de cosas, o incluso perversas o anticristianas, empañaran la imagen del Evangelio ante los no creyentes. Ese es el gran problema. Bueno, vamos entonces a profundizar sobre Jesús. Pero antes voy a mostrar el fragmento de un sermón de un pastor
se llama Amir, es un pastor, digamos, judío cristiano, judío converso, que hace un muy interesante sermón bajo el título Los Illuminati y el gobierno mundial, que se enlaza con lo que veíamos en la misión anterior. Es muy recomendable, si lo buscan, Los Illuminati y el gobierno mundial. Hace un recorrido por estas cuestiones muy interesante, dando el enfoque cristiano, y yo tomé los minutos finales, donde señalan algo que conviene ser pensado en este tema nuestro. Vamos a ver. 2 Thessalonians 2 says, "For the mystery of lawlessness is already at work. Since the creation of the world, the mystery of lawlessness was there. However, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way." He, the Holy Spirit, God's presence in the world, us, the temples of God, as long as we are here, he is restrained. He cannot do anything. He can try, but the minute we will be taken, they will say hallelujah, because the population is reduced. They will say great, and then he will show up, and then with all of his power. The Bible says, "And then lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with his breath of his mouth." And this is it, guys. I want you to know that we live in an evil world. A world that wants to control the economy, the media, the education. A world that is interested in reducing the number of people on this planet. How? By giving them bad food, bad health services, jobs that they will never be able to make enough money to be able to pay for good health services. They want you to be poor. They want you not to make it. They want you to fight each other. They want you to hate the truth. They want you to stay down. They want you to be blind, because they want to rule and control. And the best way to do that is controlling your mind. And once they control your mind, once you let them do that, it's over. And I want to finish with the verse that John wrote, that Jesus said in John 16. "These things I have spoken to you, that in me you may have peace." Not in the world, in me. Not in the wealth, in me. Not in the health, in me. Not in the pleasures of the world. Not in the stars of the media. Not in the stars of the entertainment. Not in Hollywood. Not on TV. Not on radio. In me you will have peace. And then he says, "In this world you will have tribulation, great tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world." Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por tanto, ustedes en mí pueden estar en paz, pueden estar confiados, pueden tener paz, pueden estar tranquilos, porque mi poder es mayor que el poder de quien dirige este mundo. De hecho, se mencionaba en la emisión anterior, lo mencionaba el pastor norteamericano, cuando esta declaración de Jesús que le hizo ante Poncio Pilato: "Mi reino no es de este mundo". Siendo así, parecería ser que hay una división, hay una confrontación entre un reino que es de este mundo y un reino que no es de este mundo. Entre el mundo y aquel reino. Y se señala al principio de este video algo que está en las profecías bíblicas, en particular del Nuevo Testamento, sobre una figura llamada el Anticristo, que está en vísperas de erigirse como gran gobernante en el mundo, manifestarse, ese que está ahí presente pero oculto, que moviliza los hilos de la corrupción y de la maldad. De hecho, ya Jesús decía que el mundo entero está bajo el maligno, o sea que este maligno, este enemigo de Dios y de Cristo, ya tiene el dominio sobre el mundo, ya tiene el mundo entero bajo sus manos, bajo sus garras, pero permanece oculto.
y la profecía es que en un momento se va a manifestar. Sin embargo, dice que algo lo detiene. El pastor dice que eso es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y por tanto los creyentes, aquellos que son el templo del Espíritu de Dios en esta tierra. Y habla de cosas que están anteriores en el video cuando se refiere a la reducción de la población, y además por eso recomiendo ver el video para entender un poco también de qué está hablando. No es azaroso lo que dice, pero quiere dar a entender de todo un aparato internacional que influye en la economía, que influye en la cultura, en la educación, habla de las mentes y demás, para mantener a las personas sometidas a este mal. Sometidas a este mal. Sin embargo, aparece este otro personaje, el Cristo, Jesús, que desde su lugar, ya en el momento antes de partir de su cruz, ya en ese lugar que podríamos considerar muy modesto a nivel político, les decía a las personas: yo he vencido al mundo, pueden confiar en mí. Y este poder y este gobierno, de hablarse de rey, que un reino que no es de este mundo, esta lógica de un gobierno y de un poder y de una influencia que vence al mundo desde ese lugar, es un misterio que apela a la fe, evidentemente. Y vamos a tratar de profundizar o de comprender un poquito más de esto. Ya hemos hecho emisión sobre Jesús, pero ahora vamos a tratar de entender más sobre su enseñanza relativa a ese reino. Vamos a ver un primer fragmento, todo de películas sobre los evangelios. Vamos a ver el primero. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Tenemos entonces en este ejemplo del Evangelio estos 2 discípulos de Jesús que vienen con la mamá y que le reclaman o le piden el favor a Jesús, a ver si pueden arreglar un puestito, que les den un puesto, no un puestito menor, dice a la derecha o a la izquierda, o sea, como si fueran los principales ministros en ese reino que ellos suponían que iba a establecerse sobre la tierra. Ya trataban de señar, de comprar su lugar, su puesto, de que Jesús ya les prometiera eso. ¿Por qué? Porque es este temor de las personas de no quedarse atrás, de que no les toque la presa más pequeña del pollo, ¿no? Que no le toque la
la parte menos sustanciosa, que no les toque de pronto estar por debajo de otro, sino tener el control, tener el dominio para poder hacer lo que ellos quieran, para poder disfrutar y tener todo. Entonces Jesús trata de ubicarlos, a todos, porque generó eso una indignación, dicen entre todos. Como si estos nos quieren gobernar, ¿quiénes se creen que son? Los trata de ubicar a todos. Primero, entendiendo que hay una lógica en la que funcionan los hombres y el mundo que es distinta a la del reino de Dios, a la que quiere enseñar Jesús. Dice, en este mundo los gobernantes quieren hacer sentir que son gobernantes, que son grandes, que son los que tienen el poder. Necesitan continuamente convencer y reconvencer a los otros de que ellos son los que merecen ser temidos, los que merecen ser obedecidos. Ellos son los grandes y por eso lucen sus ejércitos, lucen sus riquezas, usan la violencia, para que nadie se olvide de quién es el que manda. Y hay un deseo de ocupar, y todos los odian a esos, pero a su vez desean ocupar el mismo puesto para seguir haciendo lo mismo. Ese veneno en el corazón de los hombres, y eso trae males. Entonces Jesús les dice algo, y es que entre ustedes no va a ser igual. Si ustedes quieren funcionar en el reino de Dios, quieren seguir mi camino, tienen que entregarse al servicio. Si ustedes van en busca del primer puesto y de la grandeza, van a terminar de abajo de todo. Imítenme a mí, que vine a servir y no a ser servido, dice. Y a entregar mi vida en rescate por muchos, dice Jesús. Ahora, ¿por qué esto de que si quieren ser grandes van a ser pequeños? Esto va en relación con lo que dice Jesús, yo he vencido al mundo. O sea que para haber vencido al mundo, tuvo que haber vivido de cierta manera. Una manera totalmente distinta al mundo. Y haber tenido ese poder. Ese poder que viene de Dios, ese poder espiritual. Entonces, si el ser humano, hablándoles a los discípulos, si ustedes asumen esa lógica ambiciosa de querer llegar ahí arriba y de poder manifestar que son superiores y la violencia y la riqueza y demás, van a perder el poder que vence al mundo, el poder del reino de Dios. Entonces van a ser esclavos, porque aún el César es esclavo de este maligno, de este mal. La única manera de vencerlo es a través de este camino del reino, y que se logra humillándose, se logra siendo siervo de todos, se logra entregándose, dándose. Vamos a continuar con el siguiente fragmento. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? Es cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí. No hasta que aprendáis a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. Claramente Jesús se presenta ante los sacerdotes y ante todos como aquel enviado de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el ungido, el Mesías, el Cristo, que es igual a Dios. Ahora, tiene algo que decirles, emite un juicio sobre ellos. Los llama generación de víboras, da a entender que no los aprueba para nada. Y habla del juicio y habla de la destrucción de ese espacio. Ahí también se ve
en el caso de Jesús, en su tiempo, la fuerza política o su manera de vincularse con esas personas. No podríamos decir que era apolítico en el sentido de que se mantuviera neutral o al margen, de que no expresara opinión, de que no quisiera jugárselas, de que no quisiera tener a nadie en contra, de que no quisiera hacer sentir herido a nadie. No. Y esto es importante también, porque no se trata solo de gente que piensa distinto y que tiene distinta ideología, distintas creencias. No es Jesús diciendo, bueno, ustedes piensan distinto, ustedes son generación de víboras, nosotros somos de esto, vivamos juntos. No, no, no. Él da a entender claramente qué corresponde al reino de Dios y su justicia y qué no. Y esto es importante porque la política se suele asumir como algo terrenal, con cuestiones que corresponden a esta vida, administrar los cuerpos, como dice, ¿no? La religión administra las almas o vela por el bien de las almas y la política por el bien de los cuerpos. Es muy errado pensarlo así. Porque una mala política atenta también contra las almas. Y una buena conciencia espiritual religiosa beneficia a los cuerpos. También, aparte de las almas. Entonces, Jesús no se interesa porque permanezcan valores culturales, como el templo, por ejemplo, el templo de Jerusalén. Y desde un lado puramente mental, uno puede decir, no, pero él es demasiado radical, no está entendiendo la importancia que esto tiene para una tradición, para el pueblo judío, porque sí, hay cosas que están mal, pero en realidad, no. Él entiende que la prioridad es que un pueblo sea santo y camine en la rectitud de Dios. Y si no tiene eso, todo lo demás y toda la hipocresía y todo lo que luce un sistema religioso, sus templos, sus edificios, sus sistemas, es nada. Merece ser destruido y comenzar desde cero. Entonces acá vamos viendo una radicalidad. En la emisión anterior alguien decía, la Biblia no es de derechas ni de izquierdas. Podemos pensar que no lo es en el sentido como las personas actualmente quieren asumir que se es de derecha o de izquierda. No lo vamos a encerrar a Jesús en lo que nosotros asumimos que es derecha o izquierda. Pero sí que Jesús en este caso no vela por la permanencia de los poderes ya constituidos o de la tradición ya constituida, sino que llama a un cambio total, pero un cambio que nace de la raíz espiritual. Que si eso es sanado, todo lo otro va a ser validado. Vamos al siguiente fragmento. 8, 19, 20. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Ay de ustedes, los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco. No quiere ser rico. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes.
18, 19, 20. A ver, Jesús hace referencia a un futuro. Cuando les dice en el fragmento anterior a los sacerdotes, ¿cómo escaparán del fuego del infierno o del castigo del infierno? Habla de lo que se suele llamar el juicio. El juicio que señala también que no todo se termina con la muerte. Que ante la muerte no da igual la vida de cada uno. No es que es igualadora, que da igual si uno haya sido bueno o malo, si uno haya actuado bien o mal, total, todos morimos. No. Finalmente no hay nada. No. Él está hablando de que hay un juicio. Y por eso acá también les dice, ustedes que ahora ríen, luego llorarán. O sea, les está diciendo, cuidado. No crean que la fiesta les va a durar mucho. Ahora pueden tener todo esto. Ahora pueden estar ahí en sus posiciones, asegurados, parece que no pasa nada y que tienen su dominio. Pero habrá un juicio y ustedes no van a escapar del castigo. Y esto también es el gran acto político en Jesús. Él, como rey del otro reino, como rey divino, como enviado de Dios, asume una postura de, como se dice, hombre de a pie, desligado de todas esas estructuras, liberado de todo eso. Y el poder y la autoridad que él maneja viene de otro lugar. Y le dicen, no me verán más, les dice en el fragmento anterior, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que también se habla de una ausencia, de una distancia que toma ante todo esto. Decir que él da un tiempo para que ellos decidan y que después volverá para juzgar o para efectuar el juicio. Eso también evidencia que no hay un apresuramiento o una voluntad de tomar las cosas apresuradamente, que no se pierde. Jesús, o el Evangelio, da a entender que Jesús, incluso muriendo en la cruz, no perdió. Por lo contrario, venció al mundo. No perdió. Por lo contrario, se dice que le ganó a la muerte, le ganó al mal. Ese es el gran misterio también que enseña el Evangelio. Y acá Jesús hace una apología, si se quiere, a nivel de la mente mundana y de la política mundana, una apología de la derrota, del fracaso, de la pérdida y de la pobreza. Y de la pobreza. Se supone que un buen pensamiento político alienta a la prosperidad y a la seguridad y a la comodidad y a defender lo que es propio, como dice la defensa de la propiedad privada, lo que es justo. Sin embargo, Jesús cuestiona las riquezas, cuestiona el afán por las riquezas y enseña, dice, amen al enemigo, no paguen a nadie mal por mal. Si alguno te pega en la mejilla, dale la otra. Si se lleva tu capa, no le niegues también tu túnica. O sea, un desprendimiento y una no necesidad de defenderse, de pelear, de buscar lo propio. ¿Por qué? ¿Qué sensatez hay detrás de esto? ¿Y cómo podría ser llevada una nación con este criterio? ¿Cómo se llevaría adelante una nación con este criterio? No devolver mal por mal. Es como si uno fuese el rey de una nación y los enemigos entran y hacen un saqueo y matan un montón de gente y uno les dijera luego a la nación, bueno, sí, pero no vamos a ir a atacarlos a ellos porque Jesús nos enseñó a no devolver mal por mal. Aquí hay que amar a nuestros enemigos. Más bien pongámonos a hacer oración por ellos para que Dios los perdone y para que les vaya bien y tengan paz. Parecería algo loco. Capaz que ni los cristianos actualmente votarían a un líder así.
O que si nos roban, no sé, el Fondo Monetario Internacional nos roba, démosle el doble, démosle más. Quedaría insano, quedaría algo hasta perverso, podría pensarse. Entonces también yo sugiero esto respecto a la prédica de Jesús. Si el cristiano puede involucrarse o no en la política, para mí, antes que responder a cuestiones tan específicas sobre lo que haga o no haga cada uno en particular en ciertos ámbitos, es tratar de comprender a fondo esta enseñanza de Jesús. Una manera de vida que evidentemente está buscando un poder y una victoria sobre el mundo y no ganar cosas acá, sino tener parte delante de Dios en lo que vendrá. Ser de los que rían el día de mañana y no de los que lloren el día de mañana. Ser de los que sí escapen del castigo del infierno. Ser de los que han vencido. Entonces, quien pueda comprender esto, luego que se meta donde se vaya a meter. Pero si puede acaso ser un presidente o ser un líder y vivir según este camino y sin perder esta conciencia, bien. Vamos a ver el próximo fragmento. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, Señor. Me parece importante no descuidar el aspecto económico de lo que está diciendo Jesús. Está dando dos parábolas al principio. Son 3 parábolas que ha dado, 3 metáforas, 3 imágenes, comparaciones, ¿no? El reino de los cielos es como, y se habla de esta tierra y de vender. Se habla de vende todo lo que tiene. Las 2 primeras dice, vende todo lo que tiene para poder comprar eso. A un hombre Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así tendrás tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Los discípulos también dice que dejaron todo por seguirlo. Se cuenta que la primera comunidad de creyentes en Jerusalén, la mayoría de ellos, quizás o todos, no sé, vendían sus posesiones y lo entregaban todo a manos de los apóstoles. Y los apóstoles, con los diáconos que ellos elegían, administraban todos esos bienes. Había armado como una especie de comuna de bienes compartidos, administrados por estos apóstoles dirigidos. Ya se había armado un sistema político-económico. Pero, ¿a qué va esto? A que Jesús claramente está invitando a un desafío total, a un sacrificio de todo lo que consideramos necesario, propio, ventajoso para la vida en esta tierra, en pos de aquello, en pos de entrar en este nuevo reino, en pos de tener parte, de tener porción con esto.
Y en la misión anterior, en el tema anterior del amor, hablábamos del amor como un gran sacrificio de transformación, entregarse a algo, perderlo todo, entregarlo para que se cree algo nuevo. Y en este caso se habla del amor a Dios o del amor a Cristo, a este sendero. Y yo pensaría casi cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de Dios. Pienso que son estos pobres, estos que son pobres justamente porque al que le pide la capa le dan también la túnica, porque no andan detrás de las riquezas, porque lo han vendido todo, lo han dado todo por el reino de Dios, por seguir este sendero. No han peleado por las otras cosas, no han estado viendo a ver si me dan el puesto acá o allá, porque si no, ¿qué va a pasar conmigo? Han confiado. Esos se han hecho merecedores del reino. Si se habla de un castigo, como es el horno de fuego, antes de andar debatiendo si se refiere a un infierno real, si es una metáfora de esto, solo para tratar de no asustarnos tanto, o que dice que los ángeles vendrán y se pararán, porque la red trajo toda clase de peces. Uno puede ver, hay gente que se hace llamar cristiana, que vive así, o políticos, o esto, o lo otro. Sí, seguro que los hay. Y seguramente, yo mismo, no me consideraría un ejemplo del modo perfecto de encarnar el Evangelio. Para eso está Jesús, para que lo vean a Él, digamos. Pero sí creo yo que Jesús ha sido, o el mensaje es generoso. Él decía, el que a mí viene, no lo echo fuera. Invita a todos. Se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, si un sacerdote quería venir, si un rey quería venir, si esto, a todos les compartía. Y los apóstoles a todos. Todos, y quienes sí lean la Biblia, sean cristianos, llámense que todos están. Esta red es generosa. Pero luego vendrán, dice los ángeles, a separar a los que han realizado este camino de justicia y tomarlos a ellos para el reino de Dios y a los otros no. En fin, yo quise apuntar a esto, aunque no parece ser algo muy propio de un politólogo, de un analista político, o en el caso de Argentina, si Cambiemos, si Alberto Fernández, si el peronismo, si acá o allá, qué proyecto político parece que va a generar progreso en la economía o en la cultura de la nación. Antes que hablar de todo eso, rescatar lo que yo creo y considero en mi convicción que es el camino más esencial y fundamental sobre todo, que es el del Evangelio y es el del reino de Dios. Entonces, si se ignora esto, si no se entrega todo por conocer esto, por buscar esto, ¿de qué vale todo lo demás? Y creo que a eso quizás se refería el pastor del John MacArthur en la misión anterior, como diciendo, si no se vive este evangelio, si no se entiende, si no se busca, si no se lo piensa, si no se pone esto como el eje, ¿de qué vale todo lo demás? En lo que se afane, en lo que se busque. Ahora bien, si todo lo otro empieza a ser una manifestación de esto, bienvenido sea. Bienvenido sea. En el ámbito en el que a cada cual le toque. Por eso también me parecía importante hablar de estas cosas antes de que andar en críticas y del Fondo Monetario Internacional o de los Rothschild, los Rockefeller o de los Kirchner o de Macri. Antes que hablar de todo eso y ponernos a debatir acá y allá o si la historia fue así, allá y entrar en debate de a ver quién sabe más, quién leyó más libros de historia, quién leyó mejor los diarios de economía o sabe si el liberalismo. Antes que todo eso, tratar de comprender esto, aunque para muchos es inútil, es innecesario, es volado o no va a lo real, el que tiene este conocimiento del reino, el que lo ha comprobado, el que lo ha conocido y el que pone su fe en esto, sabe que es lo más real de lo real.
y que quien lo conoce sabe que está dispuesto a sacrificar y a entregar todo lo otro, con tal de ganar esto y de vencer al mundo. Ahora, voy a cerrar o voy a concluir esta emisión, tal vez insatisfactoria para algunos que pudieran esperar opiniones más políticas y más claras y más prometedoras, pero que simplemente quieren evitarse el desafío a veces irracional o incomprensible o demasiado radical del Evangelio de Jesucristo. Voy a concluir no con la lectura de un poema, sino con una canción. No la voy a cantar yo, vamos a ver el video del cantautor español Marcos Vidal, cristiano él, que antes de empezar la canción también va a hablar algunas cosas, y que así como el poema con el que cerramos la vez pasada, la emisión anterior de Pablo Neruda, hablaba de España, él también habla de España. Y me interesa este sentir colectivo de fe por la nación y por ejercer el poder de la fe o del espíritu o de la palabra o de la oración sobre la tierra y sobre la nación, como dice Jesús en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes juzguen, vamos a ver esto. Y nuestros corazones y todo este evento de principio a fin, y es el hecho de pedirle a Dios que bendiga esta nación, una nación en la que no nos va mal, pero en la que hay tantas necesidades profundas que solamente pueden encontrar respuesta en el amor de Dios y en el hecho de que su presencia sea auténtica y sea real. Por eso esto es una oración desde lo más profundo de nuestro corazón, clamando a Dios por este país, por España, que Él nos visite, que Él tenga misericordia de nuestra tierra, porque es bíblico, dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare y orare, yo escucharé en los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y
nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma misión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Una misma misión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Esta oración como cierre por España, por Argentina, por el mundo entero, por la humanidad, por la tierra. Y sabiendo que el camino de esta pequeñez, de esta entrega, de este servicio, no es un camino de pérdida. Como decía aquel pastor en el segundo video que vimos. En mí, dice el Jesús, tendrán paz. Pueden confiar, yo he vencido. Este poder puede transformar una nación, puede generar grandes cambios. Y como les dice Jesús a los discípulos, ustedes son la luz de este mundo. Él primero dijo, en tanto que yo estoy en el mundo, soy la luz de este mundo. Y luego les dice a los discípulos, ahora ustedes son la luz para este mundo, la sal para esta tierra. Entonces, no se desvíen para no perder sabor como sal, no se desvíen para que no se opaque la luz, porque si ustedes pierden eso, este mundo no tiene ninguna salvación ya. Así que mi mensaje final es que la obra política, si se quiere, más contundente que cada uno pueda hacer, en el sendero que cada uno le toque a nivel práctico, es que de fondo no pierda la sal, no pierda la luz, no se desvíe y siga ese sendero del reino que nos ha legado el Maestro. Muchas gracias.